¿Qué retos plantea la transición energética a escala global? La crisis climática es ya una realidad que obliga a adoptar una transición energética, abandonar los combustibles fósiles y apostar por las energías renovables. Sin embargo, el planteamiento político y económico actual de las grandes potencias económicas no nos encamina a hacer una transición justa y verdaderamente sostenible. Los planes de transición, en los que el vehículo eléctrico privado tiene un papel protagonista, están generando un fuerte aumento de la demanda de ciertos metales y minerales. La Unión Europea se ha unido a esta competición global denominándolas materias primas críticas y está firmando acuerdos estratégicos con varios países del sur global para proveerse con su extracción. Estos acuerdos comerciales se presentan como beneficiosos para ambas partes, pero se fundamentan en relaciones internacionales desiguales, puesto que no facilitan las transiciones energéticas de los países emergentes y su capacidad para industrializarse y beneficiarse de sus propios recursos. Además, la minería es el sector más contaminante y causa graves daños medioambientales, como degradación de los suelos, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad o emisiones de efecto invernadero. También provoca fuertes impactos sociales, como el desplazamiento de comunidades, conflictos sobre el uso de la tierra, malas condiciones de trabajo, afectaciones a la salud pública, carencia de transparencia en los procesos y corrupción, entre otros. La minería en aguas profundas implica también daños medioambientales irreversibles. Solo en la última década se han registrado más de 600 acusaciones de violaciones de derechos humanos directamente relacionadas con la extracción de minerales de transición verde en todo el mundo, especialmente en México, Centroamérica y Sudamérica y en el continente africano. Desde 2012, 1.910 defensoras han sido asesinadas por proteger nuestro planeta. Sin embargo, la Unión Europea está estableciendo vínculos comerciales con algunos de estos países, como el acuerdo estratégico con la República Democrática del Congo, a pesar de ser uno de los países con más presuntas violaciones de los derechos humanos relacionadas con la extracción de cobre y cobalto. Los Estados miembros de la Unión Europea y otros países de renta alta utilizan 6 veces más recursos mineros que los países de renta más baja, pero producen menos del 5%. De este modo, desplazan los impactos ambientales y sociales de la minería a los países del sur global, tratándolos como meras fuentes de materias primas al servicio del modelo de crecimiento insostenible del norte global y repitiendo vínculos coloniales. Por otro lado, el impacto de la extracción de materias primas para la transición verde no solo se está agravando en el sur global. En Europa también está previsto un aumento de la minería. En el Estado español hay yacimientos de litio, cobalto, níquel, wolframio, estaño y tierras raras, entre otros, y varias comunidades ya han denunciado la falta de transparencia y los impactos provocados por la extracción minera. Entonces, ¿es posible hacer una transición justa? Sí, y para conseguirla, primero se tiene que poner freno al derroche de recursos. En 2022 se generaron en el mundo 62 millones de toneladas de residuos electrónicos que contienen materias primas críticas, pero solo el 22,3% se recicló debidamente. En segundo lugar, se tiene que reducir la demanda de materias primas críticas en el norte global. Según un estudio publicado por Amigos de la Tierra, si se llevaran a cabo varias medidas de economía circular y suficiencia, se podría reducir un 34% de la demanda media y cubrir hasta un 67% de esta demanda ya reducida a partir solo del reciclaje. La necesidad de extracción primaria en las minas se reduciría en un 49%. Las medidas más efectivas que menciona el estudio son 1. Cambiar el modelo de movilidad, reduciendo de manera drástica el número de vehículos privados y limitando el tamaño de las baterías eléctricas, ya que los vehículos eléctricos representan entre un 50 y un 60% de la demanda de materiales para las tecnologías de bajas emisiones de carbono, y apostar por el transporte público, la movilidad activa, la movilidad compartida y la disminución del número de desplazamientos. 2. Alargar la vida útil de las tecnologías eólicas, fotovoltaicas y de los vehículos eléctricos. 3. Desarrollar la industria de la minería urbana para recoger y reciclar suficientes materiales para cubrir buena parte de la demanda entre 2020 y 2050 a partir del reciclaje. 4. Planificar el suministro de materias primas desde una perspectiva de justicia global que evite reproducir las desigualdades internacionales existentes y que tenga en cuenta un reparto equitativo de los recursos a escala global. 5. Garantizar que las políticas relacionadas con las materias primas y los proyectos mineros cuenten con la participación de las comunidades locales afectadas dentro y fuera de la Unión Europea.
6. Priorizar los modelos colectivos como las comunidades energéticas, que garantizan la soberanía energética, la alfabetización energética de la población y un consumo eficiente. 7. No permitir la minería en zonas protegidas. Otras medidas complementarias para una transición justa son: 8. Establecer medidas para reducir el consumo de recursos minerales y la huella material, con objetivos vinculantes en la Unión Europea antes de 2050. 9. Diseñar políticas post-crecimiento para reducir sectores económicos que destruyen el medio ambiente y aportan escasos o nulos beneficios sociales, y mantener o incrementar aquellos sectores que satisfacen las necesidades básicas y el bienestar de las personas. 10. Promover una economía circular que incluya el diseño de infraestructuras y productos duraderos y que cumplan los principios de suficiencia y eficiencia. 11. Garantizar el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas de todas las empresas, incluyendo las que extraen y procesan materias primas minerales allá donde operan, así como el derecho de las comunidades a decir no a los proyectos mineros. 12. Acabar con la explotación económica y de recursos del sur global, poniendo fin a acuerdos comerciales y de protección de inversiones que socavan la acción de los gobiernos para proteger los derechos humanos y el medio ambiente, como por ejemplo el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hacer una transición justa es posible, pero hay que tomar medidas eficaces y valientes. ¿Y tú? ¿Qué transición quieres?